Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven ha entrado en el top 90 de las canciones con mayor permanencia en la historia del Spotify Global Weekly Chart. Felicitaciones, Jungkook. Seven, en Spotify Global está en el número 94. Jungkook ha superado a Twice y ahora es el tercer artista de K-pop con más canciones con más de 350 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Seven ocupa el primer lugar como la canción más reproducida de un artista de K-pop en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jungkook. 3D ha superado los 946 millones de reproducciones en Spotify. Cada vez menos para el billón de reproducciones. Who fue la canción más vendida de un artista masculino de K-pop en los Estados Unidos, según el total de unidades vendidas en la primera mitad de 2025. Felicitaciones, Jimin. Muse ha permanecido en la lista global de álbumes semanales más populares de Spotify durante 52 semanas consecutivas, convirtiéndose en el primer y único álbum solista coreano en permanecer un año completo en la lista. Además, es el segundo álbum de un solista coreano en lograr esto. Felicitaciones, Jimin. Who, en Spotify Estados Unidos está en el número 166. Spotify Corea del Sur número 3. Spotify Brasil número 185. Spotify Guatemala número 195. Spotify Japón número 14. Spotify Hungría número 119. Spotify Malasia número 185. Spotify Rumanía número 17. Spotify Global número 25. Who se ubicó en cuarto lugar y Like Crazy en séptimo puesto, son las canciones más reproducidas por un artista de K-pop en la historia de Spotify. Y como solista, Jimin ocupa el primer y segundo, con Who y Like Crazy, respectivamente, en las listas de canciones coreanas más reproducidas en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jimin. Escuchemos Who. Seven. Y toda la discografía de ambos están bajos en stream y es urgente recuperar las reproducciones para que no salgan de las listas diarias de Spotify. Jimin y Jungkook son los únicos artistas solistas asiáticos que tienen varias canciones que permanecen un año entero en la lista mundial de Spotify en la historia. Felicidades, Jimin y Jungkook. El anuncio de recompensa de Jimin, que ocupó el primer puesto en el ranking mensual de Idol de junio, se emite en las estaciones de Gangnam y Apgujeong. Este anuncio estará disponible hasta el 17 de agosto. Vota en los ABM por Jungkook y Jimin como el miembro más popular. Puedes votar por ambos a la vez. Jimin va en tercer lugar y Jungkook en el octavo. Vamos que recuperen los primeros lugares. Vota por Jimin en los DANME, en el más popular de ídolos masculinos de K-pop. Jimin va liderando la encuesta. Vota por Jungkook en los ABM como mejor rapero. Pasó a la final, llevemos a Jungkook a los primeros lugares. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook en tercer lugar. Se cierra en 164 días. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Jungkook va liderando y Jimin está en el cuarto lugar.
¿sabías qué? Salieron los subtítulos de live de Jimin y Jungkook, no son precisos, pero están bien, se entiende lo que dicen, pero lamentablemente nunca será como entender el idioma coreano y sus matices. Bueno, resulta que las ex vecinas se están colgando de todo, están diciendo que es incorrecta esta parte de Jimin y Jungkook, cuando están reaccionando al video de Who. En Beavers, los subtítulos fueron suavizados o mal traducidos. Acá una coreana japonesa explica que Jungkook dijo, ¿a quién demonios estabas esperando? 했죠. 그래서 도대체 누굴 기다렸는데요? 일단 뭐 만나봐야 기다렸는지 안 기다렸는지 알죠. 아직 계속 기다리고 있어요. 아미 여러분. 한 달이면 기다려. 그래서 후 아닙니까? 우리도 참 많이 늙었다. 카메라 앞에서 별의별 소리를 다 죄송합니다. Jimin le contesta, tengo que encontrar, para ver si esperé o no. Así es, sigo esperando, ARMY, por eso se llama, Who, y Jungkook finaliza diciendo, de verdad que envejecimos. Decimos todo tipo de tonterías frente a la cámara. Y se vuelven a reír. Obviamente estaban bromeando y todo lo que dijo Jimin, resultó una broma, no hablaba en serio, por eso se ríen y Jungkook dice que hablan cualquier tontería. Más quisieran las Taekook y las stan de Jimin, que realmente Jimin esté solo. Pero no. Además al principio Jungkook con el tono que le pregunta, ¿a quién demonios estabas esperando?, es en modo de queja, ¿a quién esperabas? Si ya lo encontraste, ¿cierto? Las exvecinas están tan al borde del abismo, que inventan que Tae fue quien le pidió abrir el Instagram a Jungkook. JK contó que no planeaba abrir a hacer público su cuenta de Instagram hasta que Tae le pidió hacer un live juntos. Falso, en ningún momento Jungkook dijo eso, y como en anteriores videos, mostré y expliqué, fue Nam quien quería un live de los tres, y como no resultó en Instagram, se fueron a Beavers. Algo gracioso, a Jungkook le preguntaban a esto y aquello si el Taekook es real, pero una le escribió, muestra tu cara si el Taekook no es real. Y Jungkook mostró su cara por un instante minutos después, ¿coincidencia? ¿Qué creen ustedes? El barco hundido sigue yéndose a las profundidades y ya no saben qué más hacer. Ahora ya lo sabes. Salieron imágenes de Jimin y Jungkook en un restaurante coreano en Los Ángeles. Dicen que también estaba Tae junto a ellos. Salieron testimonios de que los vieron. Al darnos cuenta, y casi tener un ataque al corazón de la emoción cuando nos enteramos, de que estábamos cenando en @Baekhyunq al mismo tiempo que JK y Jimin, espera, ¿qué, de verdad acaba de pasar? Estoy tan feliz de que los chicos estén en Los Ángeles. Deseando más encuentros felices gaa. Celebramos el cumpleaños de un amigo en el nuevo Baekhyun y tuvimos un encuentro sorpresa, vimos a Jungkook y Jimin. Un fan cercano gritó, te queremos, Jimin, y él respondió amablemente antes de irse, se veían bien descansados y guapísimos. También escuché que Vi estaba presente, pero no lo vimos. Como ARMYs, nos aseguramos de ser respetuosos y no intentamos acercarnos ni seguirlos. Fue un momento especial que siempre recordaremos. Este testimonio dice que no vieron a Tae, solo escucharon que estaba ahí, es muy extraño, porque son ARMYs, ¿y no lo vieron? Jungkook entró junto, pero ¿y Tae, cómo nadie lo vio entrar? Lo dicen por esta imagen, si es así, Jungkook llegó primero y Tae después. Igual vamos a saber más adelante, porque todo se sabe. Me encanta que Jungkook pasen juntos y disfrute su estadía en Los Ángeles. ¿Recuerdan el pie en la cara de Jungkook? Bueno, algunas comenzaron el hate y decir que eso no se hacía y bla bla bla. Al ver la imagen con mayor precisión, podemos ver el pie de Jimin primero en la cosa preciosa de Jungkook. Veamos la imagen completa.
같이 이런 모습까지 팬들한테 보이진 않았었는데. No queremos mostrar tanto a los fans. Jimin, ya lo vimos todo. Volvió Jimin descarado. Me encanta como ambos ríen tanto. Cosas de bro, dirían por ahí. 같이 이런 모습까지 팬들한테 보이진 않았었는데. 나 왜 그러지? 나도 술 졸리다. 자, 그러면은 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.